primero acá desde Buenos Aires, Argentina, este saludo, este aplauso. Sí, bienvenidos a una nueva palabra, un nuevo domingo. A todos nuestros hermanos en los diferentes lugares, naciones, siempre les pedimos que nos escriban durante ahora o durante la semana o cuando vean este mensaje, porque recuerden que esta palabra luego se subía también a YouTube y va a estar siendo, todas las palabras van a estar siendo editadas y subidas también a otros lugares. Entonces no sabemos dónde termina, por qué país, por qué persona, solo sabemos que nunca vuelve vacía la palabra del Señor. Por lo tanto, bendecimos y saludamos a todos los hermanos que nos siguen en las redes, a ustedes hermanos que en este momento por Facebook, por Instagram, por YouTube nos están siguiendo. Les agradecemos compartir, les agradecemos comentar, que todo eso nos ayuda, como siempre decimos, a poder seguir y continuar anunciando la palabra del Señor. Y ayer les decía, esta familia de Brasil, que si en algún momento está viendo la palabra, es una ciudad que se llama Campobello, en el interior de Minas Gerais. Me estaba recordando todo el trabajo que hicimos allí en la iglesia, y es la región del café, ¿sí? Es lo que siempre cuento yo. Anita debe estar queriendo acompañarme, sí, a esa región. Que siempre les cuento donde yo conocí cómo era todo el tema de, hablando de café, de testear y ver el café, y cuando llegaban con los sacos de café y los colocaban como primicia al Señor porque era la primer cosecha. Bueno, todo eso lo aprendí en esa región, allí en la región de Campobello. Hay un triángulo entre San Pablo, Minas Gerais y Río, que es donde se hace la mayor siembra de café. Y bueno, ya fui parte de la apertura de esas iglesias y hoy han crecido, multiplicado, y me decían, pastor, tiene que venir a vernos, a conocer, a ver el fruto también de todo su trabajo, así que voy a hacer un esfuerzo de ir a tomar café. Vamos, dice la hermana. Sí, sí, a vos no tengo mucha alternativa. Pero estoy orando por todo esto, y no tengo duda que va a conocer a muchos de esos hermanos acá, usted también, porque me dijeron también que prontamente nos van a estar visitando. Estoy orando por todo esto, creo que va a renovar la iglesia, que este intercambio nos va a hacer bien, esta alianza nos va a bendecir, y usted, amada, que está esperando su príncipe cristiano azul, verde o rojo o amarillo, estoy orando también, y usted también, jovena, también, ¿por qué no? Claro, por supuesto, las naciones nos esperan. Amén. Muy bien, titulamos la palabra de hoy para aquellos fieles que los días miércoles son partes del vivo. ¿Quiénes son partes del vivo los días miércoles? Muy bien, 4, una bendición. Sí, gracias. Yo sé que es un esfuerzo enorme prender el celular, usar el celular a la noche. Es terrible para usted, pero yo sé que usted puede hacer ese esfuerzo, ese sacrificio, ¿sí? Mientras cocina, mientras limpia, mientras hace lo que tenga que hacer, lo prende, lo pone en la tele, lo pone en la compu, lo pone en la tablet, lo pone en el celu, y nos acompaña en ese hermoso vivo que diferentes hermanos van participando y nos bendicen, nos recuerdan la palabra, oramos, pasamos un ratito juntos, y siempre tenemos el alerta spoiler que yo voy preparando en la semana, y esta semana coloqué una palabra. ¿Cuál es la palabra? Berit, que obviamente ya la empiezan a buscar, a googlear enseguida, yo ya lo conozco, y coloqué como subtítulo o como título principal el poder del acuerdo. ¿Amén? Muy bien, entonces si lo han buscado saben de lo que estoy hablando, pero voy a empezar con algo específico. Gracias a todos los que están compartiendo, a todos los que nos están escribiendo también, ya luego les iremos respondiendo. Hoy es 8 de junio de 2025. ¿Recuerdan cuándo fue la Pascua? ¿Se acuerdan qué día cayó? Yo estaba pensando, ¿sí? Bueno, no me acuerdo exactamente, pero cayó en marzo, ¿no? Bueno, hoy es 8 de junio. Bueno, de el domingo de Pascua al domingo de hoy, pasaron hoy 50 días. Por eso hoy se celebra el día del Pentecostés.
¿sí? Hoy es Pentecostés. Decirle a tu hermano, hoy es Pentecostés. No soy pentecostal, te dice, no tiene nada que ver con eso. No, seguimos siendo bautistas, ¿sí? Para los que no ven en vivo, tengo hermanos pentecostales, el pastor Zuccarelli, iglesia pentecostal, mi amado amigo y pastor, pero tiene que ver con otra cosa. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Por qué se celebra hoy el día del Pentecostés? ¿Qué pasó en el día del Pentecostés y qué tiene que ver con el mensaje de hoy? Bueno, lo primero que le digo, la misma palabra se lo expresa y se lo dice, ¿sí? Pente tiene que ver con el número 5, que los brasileños nos recuerdan bastante, ¿no? Con la 5, 50 días después de la resurrección de Cristo, que en el Antiguo Testamento era la Pascua, ¿sí? 50 días después es el día del Pentecostés. Y bueno, por eso es tan tremenda la Biblia, ¿no? No quiero ir a eso, había una fiesta ya en el Antiguo Testamento de las semanas y todo lo que se producía 50 días después, pero justamente ese día algo pasó y ahora vamos a ver un video explicativo, o más que nada una porción de lo que sucede ese momento, cortito pero para entender, porque en una imagen vale más que las palabras, para que usted recuerde lo que pasó, porque recuerde que cuando Jesús resucita, ¿sí? Él se empieza a presentar, pero él se queda mucho tiempo en la tierra, ¿sí? Y suceden muchas cosas. Bueno, algo sucede con los discípulos de Jesús 50 días después de la Pascua, y es lo que vamos a ver ahora. Han pasado 50 días desde la Pascua, el día en que Jesús fue crucificado. Ahora miles de peregrinos vienen a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Ahí está él. Esteban, estamos felices de tenerte aquí, hermano. Por aquí. Aunque debemos ser cuidadosos. Nos están vigilando. Juan, me alegra que llegaran bien. Es bueno verte de nuevo, Esteban. Mateo. ¿Qué forma tomará él? ¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que lo único que teníamos que hacer era preguntar. He preguntado todos los días. El Espíritu Santo vendrá cuando el tiempo sea apropiado. Creo que debemos orar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Hoy Cristo
podemos hablar en sus lenguajes. El Espíritu Santo está con nosotros. El día del Pentecostés, que ya la gente estaba yendo para ese lugar, porque ya era una fiesta que venían de todas las diferentes naciones. Cada persona que venía de diferentes lugares hablaba un idioma diferente. Quiero hacer una aclaración muy importante que genera una confusión muy grande antes de entrar en la palabra y de paso le queda bien aclarado. No tiene nada que ver con el don de lenguas, la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo fue una promesa de parte de Jesús. ¿Se acuerdan? Yo me voy, pero no hagan nada, esperen. Por eso preguntaban, bien ansiosos como somos, ¿cuánto vamos a tener que esperar? ¿Hasta cuándo? Todo estaba perfectamente predestinado por Dios. Y va a ser en el día del Pentecostés. Ellos no lo sabían. Y cada persona que era extranjera comenzó a oír palabras de Dios en su propia lengua, no en irra papa irra, en su propia lengua, ¿sí? Si tenés o no tenés el don de lenguas es otro tema para otro mensaje, para otra capacitación. Es bíblico, tiene sus formas, tiene su propósito, pero esto es otra cosa. La palabra de Dios, tal cual lo vemos ahí, que es bien bíblico, por eso elegí ese video, muestra cómo cada persona escuchaba una palabra de Dios en su propio idioma. Por lo tanto, el Espíritu Santo estaba mostrando y estaba capacitando a los hermanos y mostrando que el Espíritu Santo iba a bendecir a las naciones. Porque Jesús había dicho que toda lengua iba a confesar que Jesucristo es el Señor y que todas las naciones iban a recibir esta palabra del Señor. Eso como primer detalle. El segundo detalle, que es como quiero entrar a la palabra de hoy rápidamente, es algo que hicieron que produjo y que atrajo al Espíritu Santo. Ustedes lo vieron allí, pero en Hechos capítulo 2, eso lo pueden buscar en el verso 1, Hechos capítulo 2, en el verso 1, la palabra de Dios dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como lo vieron allí, como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Es lo que vimos recién, es lo que significa el Pentecostés, lo que hoy sucedió hace 2025 años. Pero hay un detalle acá que es muy importante, que es el verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, ellos estaban como unánimes y juntos. Son dos cosas diferentes. Ellos estaban unánimes con una misma alma, con un mismo espíritu, eso es unánime, y juntos. Yo puedo estar junto, por ejemplo, cuando usted está en el colectivo, está junto con todos sus amigos, cuando está en un supermercado, cuando está en la escuela, cuando está en el trabajo, está junto, pero no está en un mismo espíritu. Y usted puede estar en un mismo espíritu y no estar juntos. Pero cuando se combinan ambas cosas, estaban unánimes y juntos. Fue algo que fue primordial para atraer al Espíritu Santo y a la presencia de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, por eso colocamos Berit.
y ahora lo voy a enganchar con la palabra para que usted lo pueda entender bien, porque lo va a ver ahora en una plantilla que tenemos. Berit es una palabra en hebreo que la va a encontrar en la palabra de Dios siempre que tenga que ver con una alianza, con un acuerdo, con un pacto. ¿Sí? Tanto alianza, acuerdo o pacto tienen que ver con esto. Va a encontrar en hebreo la palabra Berit, que después le digo cómo la encuentra en el Nuevo Testamento en griego. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de Berit, pero como la palabra Berit también se usaba para las alianzas entre reyes, entre pueblo y demás, él generó una diferencia en este Berit, en esta alianza, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con las alianzas y con los pactos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra cabeza? Es muy fácil. En la parte legal es un acuerdo entre dos partes, yo hago algo, vos haces otra cosa. Por ejemplo, cuando compras algo, ¿sí? Acá tenemos lleno de emprendedores, ¿sí? Vos compras algo, vos le entregás algo y la persona, cuando le recordás 1, 2, 3, 4, 5 veces, le pones los estados, le mandás mensajitos, te entrega la otra parte, ¿sí? Ese es el acuerdo, ¿sí? Cuando vas a comprar a la panadería, cuando trabajás, tenés un acuerdo. Vos trabajás y en algún momento te paga. Bueno, también, es un acuerdo, cada uno cumple una parte, ¿sí? Ahora, el Berit de Dios, los pactos de Dios, hoy lo dije cuando hablamos del principio económico, Dios siempre cumple su parte. Dios siempre cumple, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel, porque es fiel, independientemente de nosotros. Y nosotros hicimos lío desde el primer pacto en adelante, con todos los Berit, con todas las alianzas, hicimos macana. Aquí, aquí puede ver en la primera plantilla, Berit, ahí la tiene escrita en hebreo, es el vínculo entre dos partes, un acuerdo mutuo, ¿sí? En una diferentes cantidades de situaciones, pero cuando es con Dios, hay muchas discusiones en la parte teológica. Yo elegí simplificarlo para no hacer una gran capacitación hoy y simplemente para que usted recuerde, pero esto se estudia mucho, los pactos, ¿sí? De Dios con su pueblo. Vamos a hacer un repaso rápido para que lo recuerde. Primero tenemos el pacto con Adán, el pacto que se llama adánico. Allí lo tiene, ¿sí? En Génesis capítulo 1 al 3, se refiere al pacto que Dios establece con Adán y Eva en el Edén. Por eso es el pacto adánico, ¿sí? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era lo buscado y la forma? Bueno, que Adán y Eva obedecieran, ¿sí? Obedecieran. Había una cláusula en el Berit, en la alianza, en el pacto: no hagas esto, ¿sí? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? Quebraron el pacto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenés un acuerdo, un alquiler, en el trabajo, una compra, cuando vos quebrás el acuerdo, cuando vos rompés la alianza, queda inválido el pacto, ¿sí? Se invalida la alianza, porque alguna de las partes no cumple su condición. Así sucede con Dios. En este pacto, con Adán y Eva, no cumplieron el pacto y el Señor tuvo que efectuar la cláusula de salida, y afuera del jardín del Edén no se cumplió el pacto. Empezamos a tener que trabajar, empezamos a tener las consecuencias del no cumplimiento de ese pacto. Primer pacto, el pacto adánico, ¿sí? Y se introdujo el pecado y se introdujo la muerte. Luego continuó la historia y es el segundo pacto, el segundo Berit, el pacto con Noé, ¿sí? Génesis capítulo 6 al 9. Después del diluvio, prometió el Señor, ¿qué? Hizo un pacto con Noé: no voy a volver a destruir la tierra con agua, ¿sí? No voy a volver a destruir, así que cuando venga un tsunami y algo, no tenga problema, que con agua no es, ¿sí? No voy a destruir con agua. Este pacto también dejó un símbolo. ¿Cuál fue ese símbolo? El arco iris, que usted, si me sigue en las redes, siempre que ve un arco iris,
publico las fotos y lo engancho y coloco, recuerdo que Dios es fiel, porque dijo, nunca más, ¿sí? E hizo un pacto con Noé y dejó este símbolo, el arco iris, que nos recuerda el segundo pacto con Noé. Luego de eso viene el tercer pacto, el tercer berit, que hace Dios con nosotros, con la humanidad, y lo hace con Abraham, llamado el padre de las naciones, ¿sí? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 12 al 17. Le promete una descendencia numerosa. ¿Te acordás que lo saca? Le dice, mirá las estrellas y como todas las estrellas que ves, así será tu descendencia. ¿Recordás? Muy bien. Y este pacto establece incluso el inicio de la fundación de la nación, que iba a ser el pueblo de Dios, ¿sí? Otra vez, el símbolo, cada pacto con Dios siempre deja un mojón, un símbolo, y en este pacto deja un símbolo que es la circuncisión, ¿sí? Del pueblo de Dios. El pacto se llama el pacto abrámico. Entonces tenemos el de Adán, adánico, el de Noé, el de Abraham. Luego tenemos el pacto mosaico, que no tiene que ver con los mosaicos, ¿sí? Sino con Moisés. No, porque he tenido cada respuesta en las capacitaciones que mejor no le explico, hermano. Éxodo capítulo 19 al 24 es el pacto del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí, Dios hace unas promesas, genera los mandamientos, vuelve a hacer un pacto con su pueblo, y su pueblo lo espera con una vaquita, ¿sí? Con una vaquita, total, entre que Dios, pastor, usted me dice que haga un pacto con Dios y todo, pero yo ya arreglé de otra manera, ¿sí? Y conoce la historia. Otra vez se quebró el pacto, ¿sí? Otra vez el simbolismo de estos que nos queda son los 10 mandamientos y las leyes de Dios. Y luego tenemos el último pacto. Hay algunas diferencias de corrientes que tienen más o menos pactos, pero básicamente estos son los importantes y los correctos, que es el pacto con el rey David, que se conoce como el pacto davídico, ¿sí? Lo encontramos en 2 Samuel capítulo 7 y en todas las historias de los reyes. Dios le promete a David una dinastía, ¿sí? Y que su reino sería eterno y que su descendencia iba a generar un rey, ¿sí? Y vemos ya una línea en el linaje de David. Miles de años antes ya había un pacto hecho con Dios. Por eso es tan importante este berit, y que entiendas los pactos de Dios y las alianzas que Dios hace y los acuerdos que Dios hace, porque como fruto de este linaje nada pudo impedir que del linaje de David llegara el último y nuevo pacto, que es Jesús, del linaje de David, ¿sí? Lo encontramos en Jeremías y lo encontramos en Hebreos, que ahora lo vamos a leer en un minuto, este nuevo pacto. Pero este es el nuevo pacto. Recuerden cuando hacemos la Santa Cena, que levantamos la copa al Señor, y el Señor cuando lo hace dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Él mismo lo expresa, lo dice. Allí ya usa una palabra en griego, ¿sí? Diateké, que es la misma palabra que berit, pero en griego. Pero sigue siendo alianza, pacto, acuerdo. Jesús tuvo que venir a ser el símbolo, como lo fue el arco iris, como lo fue la circuncisión, como lo fue los mandamientos, bueno, esta vez el símbolo era Jesús, la cruz vacía, la tumba vacía. Y ese nuevo pacto, ese nuevo acuerdo, el que vino a traer un acuerdo entre Dios y nosotros, que no estábamos de acuerdo, que estábamos alejados de Él, que era imposible, que es imposible sin Jesús llegar al Padre. Ese nuevo pacto es Jesús. Por lo tanto, por eso es tan importante primero entender el carácter de Dios. Lo primero que tenés que entender en esta palabra y en este mensaje, y anhelo que la palabra y los mensajes que te doy cada domingo puedas guardarlos, puedas entenderlos y puedas ponerlos en práctica,
es que es imposible ponerse de acuerdo sin Dios y que hay un poder en este berit, en esta alianza, en el acuerdo. Por eso está en toda la historia de la Biblia. Hay un poder en ponerse de acuerdo. Está en el carácter de Dios ponerse de acuerdo. Cuando te pones de acuerdo, hay un poder especial que se desata. Cuando te pones de acuerdo, sucede algo sobrenatural, que ahora lo vas a ver en 2 o 3 ejemplos para terminar que te voy a dar. Y hay una línea que Dios produjo en todos estos pactos que te fui mostrando y que te fui enseñando, donde Dios mostró que siempre tuvo y tiene la intención de ponerse de acuerdo con la humanidad y que siempre restauró los pactos, porque Dios es un Dios de paz, de acuerdos, de alianzas. Y nosotros normalmente le erramos, por eso necesitábamos a Jesús. Si no, nunca nos íbamos a poner de acuerdo. Mire que hubo uno, otro. Y siempre su pueblo quebraba el pacto, quebraba la alianza. ¿Cuántas veces prometiste algo? ¿Cuántas veces hiciste una alianza? Te quisiste poner de acuerdo con el Señor y no cumplimos nuestras promesas. Es importante estar de acuerdo, es importante ponerse de acuerdo. Y hoy vas a entender que la esencia de la iglesia está en el acuerdo y la destrucción de la iglesia está en el desacuerdo. Dios, en todo lo que produjo, en toda la historia, intentó siempre estar de acuerdo con su creación. Que quieran ser sus hijos, que se pongan de acuerdo. Sin embargo, Satanás continuamente obró en espíritu contrario, queriendo crear, en vez de acuerdo, desacuerdo, división. Dios, que quería unidad. Dios quería una alianza. Satanás vino a destruir esa alianza continuamente. Satanás vino a dividir. División quiere decir tener dos visiones diferentes. ¿Sí? Satanás tuvo una visión diferente. Yo soy mejor. Yo quiero, te conté el otro día, ¿recordás en la palabra? Y se llevó un cuarto. Hay que convencer a un cuarto de los ángeles, ¿no? ¿Sí? Yo siempre digo que si Satanás logró convencer a ángeles, imagínate con nosotros, ¿no? ¿Sí? Lo que puede llegar a ser. Bueno, entonces no la cancherees. Y diga, no, conmigo no pasa nada, porque sí pasa. Tendemos a estar en desacuerdo. Tendemos a quebrar alianzas, a dividir. Y el Señor, gracias a Dios, finalizó, porque ya después se cansó de tantos pactos, y dijo, voy a enviar a mi Hijo para sellar un nuevo pacto. Por eso tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Una antigua alianza donde vemos todos estos berit, todas estas alianzas y estos pactos, y un Nuevo Testamento, que quiere decir un nuevo pacto, ¿sí? Y último, porque no va a haber más pactos, ¿sí? Es único, último y suficiente pacto. Le arruiné el video acá, hermano, con mi tos. Búsquelo entonces, Hebreos capítulo 9, verso, a ver, espere, desde cuándo le digo, desde dónde leemos, capítulo 9 de Hebreos, sí, verso 15. Hebreos 9:15, ¿lo tiene? Dígame amén. Ayuda si no, muy bien. Así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto. Diateke en griego, berit en hebreo. ¿Para qué? Interviniendo muerte para remisión de transgresión que había bajo el primer pacto, berit, los llamados reciban la promesa de una herencia eterna. Es una síntesis de lo que te expliqué. ¿Me estás siguiendo? ¿Lo estás entendiendo? Bueno, viste todos los pactos, cada uno de ellos fue quebrado. ¿Qué necesitábamos? Alguien
que no quebrara el pacto. ¿Quién era? Jesús. Jesús vino y se puso como mediador del pacto. Dijo, no basta ya, Abraham, David, Moisés, mi pueblo, Jesús. Se colocó como mediador para ponerte de acuerdo con Dios, primeramente. Es imposible. Yo hoy por eso te di el principio de ponerte de acuerdo con Dios. Es imposible que te pongas de acuerdo con Dios sin Jesús. Él es el mediador del nuevo pacto, de un pacto eterno, de un pacto para siempre, y de un pacto que derrota para siempre a Satanás, que quiere dividir, que quiere desviar, que quiere impedir. Por eso no es por fuerza ni por violencia, es por espíritu, es a través de Él, mediador del nuevo pacto. Decí conmigo, Jesús es mi mediador y me pone de acuerdo con Dios. Da un aplauso al Señor, amén. Así es. Decilo y proclamalo siempre que le erres, siempre que metamos la pata, que quebremos los pactos, que prometas el domingo y ya el domingo a las 4:30 ya quebraste 3 pactos, 4 alianzas, 5 verí, Moisés un poroto, Señor, que todo lo que prometís. Bueno, somos así, pero tenemos a Jesús, que Él dijo, yo soy el único mediador entre Dios y los hombres, si no sería imposible. Soy el sumo sacerdote, el ministro del nuevo pacto. Y por eso te decía que siempre Dios buscó esa unidad, ese acuerdo, porque hay un poder en el acuerdo. Y Jesús habló de esto, específicamente para que lo entendamos. Lo tenemos en los evangelios, elijo leerlo en Mateo capítulo 18. Si lo buscas conmigo, lo encontrás en Mateo capítulo 18, verso 19. Muchos lo conocen de memoria, pero a veces no lo podemos entender de esta manera. Capítulo 18 de Mateo, verso 19. Aprenda a decirme amén cuando lo encuentra. Ahí está. Muy bien, eso quiere decir, así sea, lo encontré. Estoy de acuerdo con usted, pastor. Amén. Muy bien. Otra vez les digo, cada vez que Jesús te dice otra vez les digo, presta atención. Es como cuando Pablo dice, vuelvo a bueno, es cuando dice, este medio que le agarra la tanada. Bueno, otra vez les digo, ahí ya, ¿viste? Otra vez les digo, que si 2 de ustedes, ¿cuántos? ¿Cuántos somos acá? 1, 2, 3, 4, 5, somos más. Muy bien. Si 2 se pusieran de acuerdo en la tierra, hoy hay 8.000 millones, Tiago, más o menos de personas, porque él tiene todo, un poco más, él tiene todos los datos. 8.000 millones de personas. Si 2 en la tierra se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Sí, aplauda al Señor, porque Jesús lo está diciendo. Está diciendo la importancia y el poder del acuerdo. Está diciendo que te juntes con personas, que te pongas de acuerdo, que hagas alianzas, verit, diaqueté, que hagas acuerdos con personas que te digan amén. Deja de juntarte con el que te dice no, y ya ahora, ya estás enfermo, ya está, eso ya, listo. No, porque estoy con un nuevo trabajo, además no hay trabajo, no pasa nada. No te juntes con ese. Juntate con alguien que te puedas poner de acuerdo. No te unas en yugo desigual. Tirá junto con el otro. El que te tira para el otro lado te pone complicado. Y encima te perdés este poder que viene desde la creación, donde Dios dice, yo bendigo cuando se ponen de acuerdo. Cualquier cosa, Señor, vení mi amor, sí. Señor, la casa, Señor, las deudas. Ponete de acuerdo. Busca la paz, está diciendo el Señor. No la división, no la transgresión,
Busca a alguien, busca personas con fe. Busca personas que te digan amén. Ponete de acuerdo, porque hay un poder en el acuerdo. No lo busques, que va a estar bastante para encontrarlo, pero Amós 3:3 dice, muchos lo sabemos de memoria, si dos andan juntos, están de acuerdo. Si no, no pueden andar juntos. Alguno anda haciendo trampa. Amós es muy claro. Otra vez indica el poder de estar de acuerdo. No pueden andar juntos dos si no están de acuerdo. Lo puedes ver en la amistad, lo puedes ver en la pareja, lo puedes ver en los amigos. Sin embargo, muchos cristianos muchas veces se juntan y están unánimes con personas y terminan poniéndose de acuerdo. Y también hay un poder en eso, pero al contrario, que termina separándote, dividiéndote, provocando problemas, inconvenientes, divisiones, que es lo que busca Satanás. Sin embargo, Dios es un Dios contrario a eso, donde en toda la historia buscó siempre hacer una alianza, traer paz, traer un acuerdo. Por eso lo completó con Jesús, porque ya con nosotros se complicaba. Y la iglesia nace a través del acuerdo. Por eso es tan importante que entiendas esta palabra, porque somos iglesia. Y que lo entiendas cómo nace la iglesia. La iglesia nace en el libro de Hechos, por supuesto. Todos obviamente conocen toda la historia, solamente la repasamos ahora rápidamente, pero mirá cómo nace la iglesia. Capítulo 1, ya de Hechos, verso 14, está recién naciendo la iglesia, dando los primeros pasos. Acordate algo muy importante, Dios, esto es para aquellos que nos ven virtual y que se congregan de manera virtual, amén, pero Dios quiso, soñó que seamos iglesia, por alguna razón. ¿Cuál? Bueno, ahora vas a entender, el poder del acuerdo. Hechos, capítulo 1, verso 14, dice, todos estos, los discípulos que comenzaron la iglesia, perseveraban, otra vez vas a encontrar esta palabra, unánimes, en oración. Amén, hermana Lidia. En oración y ruego con las mujeres. Un aplauso para las mujeres de la iglesia. Muy bien, miren que poco le aplauden los hombres, ¿eh? Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Eso para el tema de la Virgen, ¿no? Pero bueno, es otro tema y estamos en vivo, pastor. Pero bueno, ¿cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo comenzó la iglesia? Estando unánimes. La iglesia comenzó con un acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Estaban de acuerdo los discípulos. Hicieron una alianza, hicieron un acuerdo. Y eso comenzó a provocar el nacimiento de la iglesia y comenzó a nacer lo que hoy conocemos como iglesia. Fíjate en el capítulo 2, estábamos hablando del Pentecostés, ya te mostré que estaban unánimes y juntos, pero en el verso 43 del mismo capítulo 2 del Pentecostés, pero en el verso 43 dice, sobrevino, capítulo 2 de Hechos, verso 43, sobrevino sobre toda persona temor y muchas maravillas y señales que empezaron a ser hechas por los apóstoles porque había venido el Espíritu Santo. Acuérdate que el Espíritu Santo llegó por estar unánimes y juntos, por un principio de acuerdo, y comenzó a haber maravillas, señales, prodigios por los apóstoles. Pero ¿qué pasó? ¿Qué provocó todo esto? Verso 44 es central. Todos los que habían creído, ¿cuántos creen acá? ¿Amén? Bueno, todos los que habían creído estaban juntos. Primer paso. Estaban juntos. Y tenían todas las cosas en común. Y ahí viene el mangazo del pastor. Y vendían sus propiedades. Y las repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Amén, dice acá el hermano Tiago. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, como vamos a hacer acá, ahora una vez por mes, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí tenés la esencia de la iglesia que Dios soñó. Ahí tenés el acuerdo, la alianza de Dios con su pueblo y el sueño que tiene Dios sobre una iglesia. ¿Qué quiere Dios para una iglesia? ¿Qué quiere Dios para nuestra iglesia? Que todos los que creemos estemos juntos. Que todos los que creemos estemos de acuerdo. No te juntes con el que no está de acuerdo. Que seamos unánimes, tengamos un mismo sentir. Unánimes y juntos. Porque juntos solo no sirve. Unánimes y juntos. Que seamos sensibles a las necesidades unos de otros. Por eso dice que repartían. Perseveraban. Porque el tema no es empezar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Cuando vos firmás, todos estamos de acuerdo. No, pero después tenés que perseverar en eso. Mirá, me tenés que pagar los 3 años del alquiler, ¿eh? Ah, ¿eran los 3 años? Sí. Te vendí pero son 12 cuotas, ¿eh? No me hagas mandarte mensajitos todos los días. Dale. Que los emprendedores saben de eso, ¿no? Queridos amigos, hoy es el día de vencimiento. Yo veo ahí todos los estados, todas las estrategias que utilizan los emprendedores, todas las estrategias que utilizan las aplicaciones, ¿no? Que te dicen, fíjate, Mercado Pago, te ayudamos a pagar tus cosas. No me ayudes. Y te sacan las... ¿Eh? Claro, te queremos apoyar y ayudar, pero hiciste un acuerdo, hiciste una alianza, hay que cumplirla. Perseveraban juntos y unánimes cada día en el templo. ¿Cuál es el poder del acuerdo? ¿Cuál es el poder de la iglesia? Que donde 2 o 3 están reunidos, 2 o 3 en mi nombre, y se ponen de acuerdo, juntos, unánimes, con un propósito, con un mismo sentir, yo voy a estar ahí. Yo voy a bendecir ese lugar. No solo eso, dice el Señor, les daba el favor de todo el pueblo. Y Él añadía los que tenían que creer. No vas a tener que ni predicar. Ese mismo poder del acuerdo atrae, y ahora vas a entender por qué, atrae al otro hacia ese lugar. Porque es un lugar donde ve que es imbatible, donde Satanás no puede dividir, no puede generar conflicto, no puede generar ninguna situación. ¿Por qué? Porque están unánimes, de acuerdo. ¿Te acordás de Nehemías? Que decían, tenemos que ser como un solo hombre, unánimes, para terminar el muro, y lo terminaron. ¿Y te acordás de Sanbalat y demás que los querían dividir y quitarles el acuerdo? No, perseveren. Todo el tiempo, en todos los pactos, en todas las alianzas en la Biblia vas a encontrar que Dios siempre buscó que te pongas de acuerdo, porque Él sabe que ahí tiene un canal donde puede bendecir, donde derramar su favor. ¿Amén? Y Pablo tomó esto te lo leo rápido para ir terminando. Pablo tomó esto en 2 o 3 cartas donde lo ruega y lo pide por favor. En Filipenses 2, verso 2 dice, completen mi gozo. Ya Pablo estaba en sus últimas. Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, estén unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda, por vanagloria. Con humildad estimen cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino también lo de los otros. Eso es lo que Dios, a través del apóstol Pablo, le enseña a la iglesia, le enseña a Pablo a la iglesia en Filipos. Le dice, muchachos,
¿Me completan el gozo? Pónganse de acuerdo. Tengan un mismo sentir. Vayan juntos hacia el mismo lugar, hacia el mismo propósito. No pongan palos en la rueda. Al contrario. De hecho, traten de que el otro le vaya mejor que a vos. ¿Podrá suceder eso en la iglesia? ¿Podrá suceder eso en su pueblo en este tiempo? Porque algo poderoso puede pasar cuando eso sucede. Ponerse de acuerdo, unánimes. A la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4 le dice, capítulo 4, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque es el vínculo de la paz. Otra versión donde explica la palabra solícitos, que a veces es una palabra que no usamos mucho, dice esfuércense. Esfuércense en estar unidos. ¿Y cuál es el secreto de la unidad? La unidad de espíritu. Yo puse una fórmula ahí que la tienen en la plantilla, si la pueden pasar por favor, que a ustedes les gustan las fórmulas. Puse, para que haya una alianza, tiene que haber unidad más Espíritu Santo igual paz. Si te pones de acuerdo, ese acuerdo es imposible. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque somos diferentes, pensamos cosas diferentes, vivimos cosas diferentes. La única forma de estar de acuerdo es a través del Espíritu, a través de Jesús. Por eso el último y nuevo pacto fue Jesús. Fue la solución final, porque no hubo forma de que nos pongamos de acuerdo. Dios no está diciendo que seas igual al otro, porque sos diferente. Dios te hizo único, diferente, pero en espíritu, en la unidad del Espíritu, somos hermanos, somos un cuerpo, estamos unidos por las coyunturas. Esa es la iglesia. Y esa unidad, cuando es en espíritu, produce paz. Produce paz. ¿Qué es lo que el mundo busca? No la paz que el mundo puede dar. Y termino, después de esta fórmula, con el secreto final que Jesús también nos da al ponerse de acuerdo, que está en Juan capítulo 17. Terminamos con este versículo. Juan capítulo 17. Jesús le habla a sus discípulos, ora por ellos y les dice, leemos algunos versículos salteados desde el verso 11. Dice Jesús, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Está orando por los discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Expresa algo Jesús, un secreto que Satanás nunca pudo derribar ni derrotar. La unidad de Dios, Jesús y el Espíritu Santo, la Trinidad. Satanás nunca pudo contra eso. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa unidad fue inquebrantable siempre. Y Satanás nunca podrá derrotarlo. Hay un poder en la unidad. Hay un poder cuando estás junto y unánime. Satanás no puede contra eso. Por eso dice el principio, divide y reinarás. Él reina cuando genera división, cuando genera desacuerdo. Ahora, cuando hay un acuerdo, hay un poder. Cuando hay unidad, dice, como nosotros somos uno. Luego dice en el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. No te juntes con el mundo, no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Fíjate con quién te vas a poner de acuerdo. Después una oración que no nos gusta mucho, pero que es necesaria. Hablando de aprobados el domingo pasado,
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Lo mismo le había dicho a Pedro. Bueno, es un principio que el Señor te enseña. En el mundo vas a ser probado, vas a tener aflicción. Voy a ver con quién te pones de acuerdo y con quién no te pones de acuerdo. Yo ruego que seas librado del mal. Yo te voy a proteger, pero vos vas a elegir tus alianzas. Vos vas a elegir tus acuerdos. Y como consecuencia de esos acuerdos, veremos qué sucede. Yo te doy la fórmula. Unidad, espíritu, paz, eternidad. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos me sacrifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, el nuevo pacto. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Vos, yo, ya Jesús estaba orando por vos y por mí, ¿sí? Por la palabra de ellos. Escuchá, para que todos sean, como dice, uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Primer principio otra vez que te repite y te enseña, como vos y yo, Señor, Padre mío, nos ponemos de acuerdo y somos uno. Yo quiero enseñarles hoy a que se pongan de acuerdo y que sean uno. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Dar un aplauso al Señor. La iglesia, cuando está junta, cuando está unánime, cuando cree y están juntos y están unánimes, hay un poder en el acuerdo. ¿Cuál es? Que el mundo cree. No tenés que hacer marketing, no tenés que hacer nada, el mundo cree. Porque la unidad, el acuerdo, es tan valorado, es tan buscado, impacta tanto en este mundo de odio, de divisiones, que lo ves en la sociedad cada día. De ataques continuos, en la política, en las familias, en el día a día, discusiones, todo lo que... Hoy contábamos que dice, evita esto, evita lo otro, busca el acuerdo, busca la paz. Hay un poder, un sueño que yo coloqué en la iglesia, porque así comenzó. Juntos y unánimes, perseveraban en el templo y el Señor añadía favor. Y cada día los que iban a ser salvos. Por eso les dijo, Señor, como tú y yo somos uno, esta unidad tiene que continuar en la iglesia. Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Ponete de acuerdo. Ponete de acuerdo. Ponete de pie. Ya que te pones de acuerdo, también ponete de pie. Amén. Aprovechaba la dinámica el pastor. Ponete de pie. Y para que nada ni nadie te distraiga en este momento, cerrá tus ojos un instante y pensá un momento. Primeramente y antes que nada, si estás de acuerdo con Dios, si no hay nada en tu vida que te separe de ese acuerdo con Dios, y si lo hubiera, tenemos a Jesús, mediador del nuevo pacto, que ya pagó el precio para que vos y yo estemos en alianza. Por eso la alianza se llama alianza, ¿no? Porque es un acuerdo, un compromiso. Y primeramente, es imposible que estés de acuerdo con un hermano, con otro hermano, como iglesia, si no estás primero de acuerdo con Dios. Decirle, Señor, estamos de acuerdo. Tenemos un compromiso, tenemos un pacto. Lo más lindo de ese pacto es que sabes que Él es fiel. Él es fiel siempre. Aun cuando nosotros, al igual que todos los pactos que viste, somos medio de fallar, con intención y con no intención muchas veces, sabes que Él va a cumplir su pacto, su parte. Que ya la cumplió. Que Jesús está ahí, fiel, firme. Por lo tanto, decirle, Señor, yo hago alianza contigo en esta mañana. Señor, quiero ponerme de acuerdo contigo. En el nombre de Jesús.
yo me pongo de acuerdo contigo, Señor. Enséñame y ayúdame a cumplir mi parte, a perseverar. Y segundo, comenzá a partir de hoy, cuando vengas ahora al altar del Señor, a decirle: Señor, quiero ser una iglesia de alianzas, de pactos, y ponerme de acuerdo con mi hermano, con mi hermana, ponerme de acuerdo con los que creen, porque después de que yo ya sé que tengo eternidad, lo único que me interesa es que el mundo crea. El único mandato que el Señor nos dio una vez que conocimos a Él no es que disfrutemos la vida, podés disfrutarla, por supuesto, pero dijo: vayan y hagan discípulos hasta el día que yo venga, que todo el mundo crea que yo soy Jesús, el ministro de este nuevo pacto, el mediador, el único camino al Padre. Ponete de acuerdo con Dios, ponete al día con Dios y busca hermanos y hermanas de paz. Busca hermanos y hermanas que crean. Busca hermanos y hermanas que perseveren. Busca hermanos y hermanas que estén unánimes, que tengan un mismo sentir. Porque esa es la iglesia que va a tener favor. Y el mundo va a creer. Y las maravillas, los milagros y los prodigios nos van a seguir. Porque ahí Dios va a derramar, dijo, su gloria, donde 2 o 3 estén de acuerdo en mi nombre. Yo derramaré mi presencia, mi espíritu. Hay un poder en la unidad, en ponerse de acuerdo. Si ustedes se ponen de acuerdo, yo voy a hacer. Pues son las 2 cosas que tenés que hacer hoy en este altar: ponerte de acuerdo con Dios, sellar tu alianza, tu pacto, tu acuerdo con Él, y comenzar a ponerte de acuerdo con hermanos, con hermanas, y decir: vamos a orar, vamos a hacer esto juntos, vamos a estar unánimes, contá conmigo. Como decía el apóstol Pablo, busques en tu hermano que esté mejor que vos. Voy a hacer causa en tu vida, hermano, de que te vaya bien. Quiero estar, hermano, para que tengas paz. Entonces el enemigo no va a tener lugar en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Al contrario, va a traer favor y va a sumar a aquellos que creen. Porque si están unidos, el mundo va a creer. Amén. Adoremos al Señor y pongámonos de acuerdo con Él. En el nombre de Jesús.